hay una relación entre el sobrepeso y la demencia. La obesidad te da muerte prematura. Ahora mismo estamos como en 70-74% de toda la población de los Estados Unidos obeso. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo? Es terrible, es como una adicción. ¿Cómo trabajas con esos pacientes para que bajen de peso, pero que sea grasa lo que se pierde sin perder músculo? Eso es lo que se está viendo ahora con la mirada de Ozempic. El problema es que ¿Qué rol juega la testosterona y el estrógeno en la memoria? ese desbalance hormonal te puede llegar a... ¿Hay esperanza de no perder la memoria? Tenemos diferentes estrategias que podemos usar para prevenir la demencia. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor José David Suárez, bienvenido a Cómo Curar. Gracias. Doctor Suárez, ¿hay esperanza de que nuestra mente sea más longeva, de no perder la memoria? Mucha esperanza. Especialmente cuando viene a lo que estamos viendo en el movimiento de las hormonas, reemplazos de hormonas. También es muy importante la salud mental, como uno tiene una actitud positiva, como duerme, lo que coma. Es muy importante evitar comidas que causan inflamación, frutas, vegetales, ejercicio. O sea, comer frutas y vegetales y hacer ejercicio. Claro. Y también dormir bien. ¿Por qué dormir bien es importante para la longevidad de la memoria? Nosotros cuando dormimos estamos regenerando nuestro sistema. Es un tiempo donde nosotros estamos mejorando las hormonas. Hay ese balance hormonal que existe cuando duerme. Si no duerme lo suficiente, estamos hablando de diferentes cosas ahorita sobre los detalles importantes, por ejemplo, el tiempo que uno duerme, las diferentes fases, fase 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que pasa en todas esas fases? Si no llegas, por ejemplo, vamos a decir que uno llega a lo que se llama Rapid Eye Movement o lo que se llama REM, si está ahí 1 hora y media durante toda esa fase y lo haces 4 a 6 veces en una noche, entonces te vas a sentir muy bien, te vas a sentir descansado. ¿Qué es lo que ocurre durante esa fase? Lo que ocurre es hay cambios en cortisol, cambios en las hormonas de crecimiento, en insulina, los niveles de glucosa, también la oxigenación. Es muy importante las personas que se oxigenan bien. Se ve en la apnea de dormir. Cuando las personas no duermen bien y no le entra suficiente oxígeno, no hay oxígeno para el cerebro. No se puede regenerar esas células, mejorar el ambiente celular en el cuerpo. Entonces te despierta con ansiedad, te puede dar depresión, te puedes sentir mal, concentración durante el día no está bien, se siente como fuera de balance durante el día. Y todo eso debido a no dormir bien. Exacto. Esa apnea del sueño de la que me estabas hablando, una persona que no es obesa, porque cuando me dices apnea yo estoy pensando en una persona obesa. ¿Las personas que no son obesas también pueden estar sufriendo de eso? Sí. ¿De verdad? Oh, sí. Hay diferentes de patologías de dormir. Claro, lo más común es una obstrucción, una apnea debido a obstrucción, cuando tiene el cuello muy ancho. Por ejemplo, un hombre que tiene un cuello de 16,5, una camisa de 16,5 pulgadas, más de eso posiblemente sufra de apnea de dormir. Una mujer que tiene más de 15,5 también puede sufrir de apnea de dormir. Entonces es porque hay una obstrucción
y no recibe suficiente oxígeno. Entonces tiene que dormir con una máquina de apnea. Pero también hay pacientes que tienen problemas de apnea que no es por obstrucción. ¿Por qué es? Es central, puede ser un problema central. ¿De dónde? Del cerebro. Él no está recibiendo suficiente oxígeno porque su cerebro, parte del cerebro no está trabajando bien y entonces no inspira lo suficiente. ¿Cómo ocurre algo así? Porque desde que nacemos tenemos esa programación para poder respirar constantemente. ¿Qué es lo que ocurre con el cerebro que no envía ese mensaje? Es multifactorial. Puede ser debido a desbalances hormonales en el cerebro, pero también puede ser las comunicaciones entre las células del cerebro. Que entonces una parte del cerebro, de dormir, el área reticular, especialmente del cerebro, que no hay esa transmisión adecuada y entonces no le da la señal de respirar. Y entonces tiene un periodo donde no respira y se apaga. Y entonces se enciende. Entonces el cerebro se enciende otra vez. Es como un motor de un carro que para y entonces arranca otra vez. Y eso se ve en diferentes tipos de apnea central, no obstructiva. ¿Y esos tipos de apneas qué solución tienen? ¿Cómo se pueden mejorar? Hay unas máquinas que uno puede dormir con eso. Hay medicinas, ahora hay medicinas que se puede tomar y te ayuda a respirar y poder oxigenar bien. Porque me estabas mencionando de que uno de los problemas de la pérdida de memoria, estábamos hablando de diferentes de ellos, uno de ellos es la falta de sueño. ¿Qué otras cosas afectan ese envejecimiento prematuro de la mente? El dormir es muy importante. Yo tengo pacientes que me vienen y me dicen, tú sabes que no estoy pensando bien, no me siento como estaba antes, hace años atrás. Y lo que yo pienso son varias cosas. Número uno, apnea de dormir, eso es uno. Otras cosas es como problemas de la tiroides. Por ejemplo, la tiroides es muy importante en todas las funciones metabólicas. Entonces, el problema es que de la tiroides hay personas que no se sienten bien. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de tiroides. Por ejemplo, tenemos la T4, tenemos la TSH que viene del cerebro, y entonces la T4 y la T3 que es la hormona activa. Muchas personas y muchos médicos te chequean la TSH y la T4, pero a veces ni miramos la T3. Entonces nosotros ahora estamos mirando lo que se llama la T3 libre, que es la biológica. ¿Qué es lo que nos dice esa T3 libre? Hay muchas personas que se sienten esa falta de concentración o fatiga o se sienten mal, ansioso, deprimido, se siente, no se siente bien durante el día. Y entonces lo que yo pienso es, vamos a chequearle la tiroides, vamos a asegurar que tiene bien la T3, la T4. Vamos a hacerle exámenes hormonales, porque puede tener el estrógeno mal, progesterona, testosterona, todas esas hormonas es muy importante para poder tener una buena salud mental. Y en esa T4, que sabemos que es tirosina con 4 moléculas de yodo, para activarse y convertirse en T3 necesita la ayuda de un mineral que se llama selenio. ¿Has encontrado casos de personas que tienen una T3 libre muy baja simplemente porque no están pudiendo activar esa T4 por falta de selenio? Sí, y no solamente selenio, pero también hierro. Nosotros chequeamos la ferritina porque para poder hacer, para entrar en las células necesita hierro y chequeamos ferritina en sangre. Pero muchos de los suplementos muy importantes para mejorar esa función. Luego me estabas hablando de las hormonas en general para la buena función mental. ¿Qué rol juega la testosterona y el estrógeno en la memoria? La testosterona y el estrógeno es algo esencial para nosotros funcionar. Lo que sucede es, nosotros nacimos con
X cantidad de testosterona, X cantidad de estrógeno, progesterona, y es un nivel. Y entonces, a través de los años, empezamos a perder esos niveles. Hace 100 años atrás, el ser humano vivía 40 años, 50 años y se moría. No pasaban por menopausia, no pasaban por andropausia, no pasaban por eso. Pero ahora estamos viviendo más, 70, 80, 90 años, y entonces necesitamos reemplazar esas hormonas para el bienestar, para prevenir problemas mentales, ansiedad, depresión. Y es un papel que tiene que ser exacto, todas las hormonas, para poder funcionar bien durante el día. ¿Tú crees que muchas personas que están medicadas con antidepresivos, con ansiolíticos, en realidad lo que tienen es un desbalance hormonal? Sí, sí, absolutamente. Yo pienso que nosotros, antes de empezar a tomar medicinas, y también muchas medicinas, te dan esa depresión y ansiedad. Esa es otra cosa que yo miro cuando viene un paciente que me está diciendo, ¿tú sabes qué? Tengo un problema de depresión o ansiedad o de memoria. Yo digo, bueno, ¿qué medicina estás tomando? Porque muchas medicinas afectan la memoria. O sea, hay medicamentos que como efecto secundario afectan la memoria. Exacto. Y nadie, o sea, el doctor que lo receta nunca cae en eso. La cosa es que sí, pero nosotros estamos tan entrenados de tienes una patología, damos esta medicina. Pero hay un movimiento grande en la medicina funcional, en las vitaminas, minerales, los nutrientes, que estamos diciendo, ¿tú sabes qué? Debemos de tratar al paciente diferente. Debemos de mirar otro ángulo y no solamente dar medicina. Por ejemplo, el CoQ10, las medicinas, la estatina, te lo quita. Que lo bloquea, ¿verdad? Y tienes problemas musculares, tienes problemas de depresión o ansiedad o de pérdida de memoria. Y es debido a que estamos quitando diferentes cofactores que hacen estas medicinas, te las quitan. Y siempre tenemos que pensar en una manera holística, ver el paciente totalmente diferente. ¿Por qué motivo te vienen más comúnmente a visitar tus pacientes? ¿Qué quejas tienen? La causa número 1 es dolor. ¿Dolor dónde? De espalda, de los hombros. Cuando un paciente viene a la oficina y me dice, me duele la espalda, me duelen los hombros, me duelen los pies, me duele la cabeza, la primera cosa que yo digo, yo pienso que tiene posiblemente dolor del alma. Dolor es un problema psicosocial. Yo pienso que muchos pacientes vienen con dolor, pero en sí es ansiedad, es depresión, son otras cosas. Yo le pregunto, ¿y cómo te va la vida? ¿Cómo te va las cosas en la casa? ¿Tienes problemas, tú sabes, con el esposo, la esposa? Y muchos pacientes empiezan a llorar y me dicen, ¿tú sabes qué? Sí, y entonces se lo olvidan del dolor, porque el dolor es por dentro y no es algo esquelético. ¿Tú crees que muchos de los problemas fisiológicos que tenemos están vinculados a las emociones, a cómo nosotros interpretamos lo que está ocurriendo? Absolutamente, 100%. ¿Y qué puedes hacer con esos pacientes? ¿Cómo los ayudamos? Eso es un equipo, no es solamente el médico de familia, no es solamente nosotros. Yo creo que una buena nutrición, psicólogo, coach, que lo ayude, que lo pueda ayudar. También tener una buena red social de amigos, amistades, hacer diferentes cosas y tener una actitud positiva. Todas esas cosas son tan importantes para el bienestar del ser humano que es increíble. O sea, ¿tú piensas que algunas personas que tienen esos dolores físicos se pueden mejorar haciendo cosas que no tienen nada que ver con el dolor? Sí.
Pero si el dolor persiste, entonces, ¿cuál sería el siguiente? Claro, si viene un paciente y me dice me duele la espalda, yo lo voy a examinar y asegurar que no tenga un disco herniado o que no tenga un problema muscular. Lo puedo inyectar, darle medicina. Yo estoy haciendo esto muchos años y muchas veces cuando empiezo a hablar con un paciente ya sé más o menos cómo está aguantando las manos, cómo está sentado, su actitud. Y en la conversación uno siente que tiene otro problema y que ese dolor que tiene viene por otra causa. ¿O está hecho más grande? ¿Está amplificado? Está amplificado. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Doctor Suárez, hace muchos años que eres médico. ¿En qué momento empezaste a vincular las emociones con los dolores físicos? Muy temprano en mi carrera, creo o no lo crea. Después de ver muchos pacientes, vi que muchas de las cosas que estoy haciendo, si cambian los hábitos alimenticios, si cambia la actitud, si cambia cómo uno se trata, cómo uno trata con otras personas, que todos los problemas se le van, o muchos problemas se le van, no todos. También los problemas financieros son muy grandes. Yo creo que eso es una de las causas número uno de las personas preocuparse. Muchas veces yo le pregunto, y se lo tengo que preguntar porque ya veo que no, tú sabes, la medicina que le estoy dando o el tratamiento no estamos teniendo éxito. Y entonces empiezo a hablar de diferentes problemas de financiero, de pareja, de hijos. Y eso es muy importante. ¿Se siente mejor el paciente cuando está escuchado? Exacto. Y a veces nada más que necesito oírlo y más nada. Que esa persona hable. Y cuando empieza a hablar, ahí es donde uno ya se siente mejor. Aparte de hablar, ¿les ayudas también en su alimentación? Hemos hablado de la alimentación como fuente o de energía o de inflamación. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo hoy en día en cómo comemos? ¿Qué es lo que ha cambiado que cada día estamos más inflamados? Las comidas procesadas es terrible. Por ejemplo, las comidas procesadas es como una adicción porque saben rico, es fácil, es barato. Tú sabes, hay hamburguesas que te pueden costar $1. Entonces, es fácil de conseguir en cualquier esquina. Entonces, te hace adicto a esa comida procesada y necesitas más. Entonces, empiezas a aumentar de peso y deja las frutas, las vegetales, las cosas que de verdad te están alimentando. Hay mucha grasa en la comida y otro problema es que no estamos comiendo muchas calorías y no estamos quemando las calorías. Y eso es un problema. ¿Por qué es que a veces no nos damos cuenta del aporte energético de lo que comemos? Que se come por una emoción y a la que te das cuenta se ha comido de más. ¿Has estado tú ahí? ¿Has visto cómo eso se crea ese ciclo de adicción? El problema es que en nuestra sociedad todo es rápido. Todo el mundo quiere algo rápido. No tenemos tiempo para ir a la casa y empezar a cocinar, hacer las cosas que se hacían hace 20, 30 años atrás. Queremos que nos sirvan al momento. Estamos ahora comiendo mucho afuera también. Todo el mundo está comiendo afuera. En los tiempos de antes se comía, tal vez un sábado, domingo se salía a comer, pero durante la semana se comía en la casa. ¿Cómo ayudamos a esas familias que se han acostumbrado? Y es totalmente entendible porque trabajas, estás cansado, más fácil compras algo,
Yo tiendo a estar en desacuerdo en que es más barato. Yo pienso que comer en la calle hoy en día no es tan barato, No. se gasta más, Sí. la gente gasta más. Pero ¿cómo podemos ayudarles a qué cambios? Y yo pienso que mucha de nuestra audiencia quiere hacer el cambio, por eso están escuchando, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué hago? No tengo tiempo, vengo a trabajar, estoy cansada, es más fácil comprar lo que sea en algún lugar, especialmente aquí en Estados Unidos. Número 1, tienes que planificar. Planificar. Tienes que preparar la semana. Tienes que decir, y de verdad pensar y apuntarlo. Desayuno, almuerzo y comida. Y si tengo hambre, ¿qué voy a comer? Tener todo en refrigeradores en la casa y en el trabajo. Y planificar. Si no planifican, ahí es donde viene el problema. Que entonces estás apurado, no sabes lo que vas a comer. Y si no planifica, no vas a tener éxito. Eso número 1. Cambiar la cultura en la casa. No solamente para ti, pero para los hijos, el esposo, la esposa y todo el mundo en la familia, saber que este es el plan. Saber cómo ir al supermercado y comprar. Y no comprar cosas que son, tú sabes, al momento y que no son saludables. Yo creo que esos son unos pasos que se puede empezar y decir, tú sabes, solamente voy a ir a comer una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero no todos los días. Yo creo que tienes mucha razón y vivimos en una sociedad, especialmente en Estados Unidos y en muchos países, porque se está volviendo más y más común, donde estamos más ocupados, lo queremos todo al instante. Y comer en la calle no es solamente, como tú estás mencionando, que a veces las elecciones no son tan saludables, aun cuando uno piensa que está comiendo sano, uno piensa, si miráramos los ingredientes, la historia es diferente, ¿verdad? Muchas comidas que son malas para uno y no saben. Por ejemplo, comer fuera, como ponen sodio. Me acuerdo que en el hospital una vez tenían unas frutas que eran deliciosas, esas frutas. Eran increíbles. Tú comías la fresa y eran pero jugosas. Y entonces un día entro y veo que le están echando azúcar a todas las frutas, pero mucho azúcar. Y yo dije, ustedes le están echando tanta azúcar a esa fruta que ya no hay valor. Exacto. Eso sabe riquísimo, pero hacen eso en muchos restaurantes y en muchos lugares. Le echan azúcar arriba o diferentes químicos para que sepa mejor la comida. Y luego las grasas en las que se cocina, o sea, las grasas saludables que son antiinflamatorias, aceite de oliva, mantequilla, esas grasas son caras, no son caras grasas baratas, aceite de coco, aceite de aguacate. Para cocinar se utiliza aceite de canola, aceite vegetal, aceite de maíz y esos aceites cuando se calientan están oxidados para cuando uno los compra. Exacto. Luego se reoxidan en el proceso de freír. Radicales y entonces uno dice, ¿por qué le dio un ataque al corazón al paciente? Exactamente, o sea, esos azúcares, esas grasas malas realmente tienen un impacto negativo. Pero volviendo al tema de la memoria, tenemos que, como sociedad, empezar a mentalizarnos de que se tienen que hacer cambios. Y lo que dijiste tú a nivel familiar yo creo que es sumamente importante. ¿Qué es lo que ocurre en las familias si los hijos desde pequeñitos comen mal? ¿Cuál va a ser el resultado cuando son mayores? Bueno, acaba de salir un estudio hace unos días atrás en el Lancet que se espera en los Estados Unidos que 80% de la población va a ser obeso o sobrepeso. 80%. Ahora mismo, 40% son obesos y 30% sobrepeso. Estamos como en 70-74% de toda la población de los Estados Unidos obeso. E incluso en países donde las sociedades eran más delgadas, como por ejemplo la China, ya hay cientos de miles de personas obesas en China cuando la China jamás había tenido obesidad, pero es por las mismas causas. Comida rápida, comer en la calle. Si los japoneses le están pasando eso igual, que los japoneses tenían una incidencia de cáncer mucho más bajo que nosotros, de problemas de corazón, y por eso mismo está subiendo la comida procesada. Ahora mismo en la China todavía hay como un 8% de obesidad, pero compáralo a 40% de nosotros. 40% del pueblo americano es obeso y en los chinos 8%. Los japoneses están como en el 6-7%, pero desde el año 90 los Estados Unidos antes tenía en los 80s, 90 como 10% de obesidad y ahora ha subido
a más de 40%. Más de 40 y Ajá. que están obesos, pero gorditos, más del 70% de la población de gente están gorditas. Exacto. O sea que todavía no sería un diagnóstico de una obesidad mórbida, pero es un sobrepeso que es muy peligroso para la salud. ¿Cómo ayudas a tus pacientes que tienen sobrepeso? Hemos hablado de una planificación. ¿Qué es lo que primero les das? ¿Un plan de dieta, de lo que tienen que comer, suplementos? ¿Tú crees que hay deficiencias de nutrientes que a veces hacen que esos ciclos de vicio de comer mal continúen? Miramos todo y todo depende del paciente y todo depende los gustos de ese paciente. Si eres vegan, si no te gusta diferentes tipos de comida, pero con todos los pacientes se puede trabajar muy bien y encontrar un buen plan. Lo más importante es que el paciente tiene que estar educado y saber que esta comida que están comiendo no es bueno y es malo. Un médico o una persona no puede hacer a esa persona sentirse mal. Eso es un error muy grande. Decir, mira, esto te va... Le das la información y le dices, mira, esto puede suceder comiendo comidas procesadas, no es bueno para el corazón, no es bueno para la salud mental, no es bueno para cáncer. Y después que uno hace eso, le da un plan de nutrición y le trata de vitamina D, excelente, diferentes tipos de, por ejemplo, depende de la edad. Por ejemplo, hay un suplemento que se llama DIM, D-I-M, que es excelente para el balance del estrógeno. Para el hombre también es excelente y te hace sentir bien. Entonces, tenemos que mirar todo y planificarlo para el paciente. Y tiene que ser individual. Sí, es muy cierto. Tú en el pasado has sido paciente obeso. Sí. Cuéntame tu experiencia como persona obesa. Yo pienso que el problema número uno es que yo estaba más para mi profesión y no pensaba en mí, en el sentido de que trabajaba día y noche, sábado y domingo, la oficina, el hospital, comía rápido y ni me daba cuenta. Uno, cuando llega a un punto, ni se da cuenta. ¿Tú te veías gordito? Sí y no. Ahora que te miras, ¿cómo te veías? Yo digo, wow, eso es increíble. Eso es increíble. Pero no te veías así. No me veía así. ¿Tú crees que mucha gente que tiene, porque conozco a bastantes personas que me vienen a la mente, que están obesas, o sea, que están muy obesas, y yo creo que en realidad no se ven así? No se ven así, no mucho. Dicen, estoy gordita o estoy gordito, pero no se ven así. Y entonces, estas nuevas clases de medicina, yo pienso que son excelentes. El problema es que cuando uno ya llega a la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Y si no se trata como una enfermedad, eso es igual que presión alta, diabetes, obesidad. Ya cuando tú llegas a un peso, vamos a decir, una persona llega a 250 libras o 300 libras, su cuerpo siempre y su metabolismo siempre quiere llegar a esos 250, 300 libras, siempre. ¿Cuál es el mecanismo celular que hace que la gente sea tan resistente a perder peso? Es un mecanismo de sobrevivir. El ser humano está hecho para sobrevivir. Entonces, cuando uno pesa 250 libras y empieza a bajar, la fisiología, el metabolismo piensa que está pasando hambre y el metabolismo empieza a disminuir y no trabajar mucho. Te sientes agotado, te sientes mal, te da dolor de cabeza. Las hormonas no están acostumbradas a eso. Y entonces es como un termostato. Siempre quiere llegar a esas 250 libras o 300 libras. Y si solamente lo hace por un mes o 2 meses y bajas 10 libras, tu cuerpo dice, te voy a dar 5 libras más por si acaso esto te pasa otra vez. Entonces, es un mecanismo de protección. Y también, no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver en qué peso perdemos, porque muchas veces estamos tan concentrados en la báscula que no pensamos en la composición de la báscula. Entonces, cuando uno pierde peso, cuando pierdes peso, quemas grasa, pero a no ser que lleves una alimentación
correcta, vas a perder grasa y vas a perder músculo. Sí. Entonces, ahora sí, hemos perdido 20 libras, 10 kilos, todo el mundo muy feliz, hemos perdido volumen, pero de ese volumen que se ha perdido volumen de músculo. Sí. Entonces, las personas que vuelven a ganar peso no ganan músculo, ganan solo grasa. La grasa en sí produce estrógenos. Los estrógenos hacen que el cuerpo tenga el vicio de acumular más grasa y por eso ahí está el efecto rebote. ¿Cómo trabajas con esos pacientes para que bajen de peso, pero que sea grasa lo que se pierde sin perder músculo? Muy buen punto. Muchas personas cuando están bajando de peso pierden mucho músculo. Y eso es lo que se está viendo ahora con eso, lo que dice el Ozempic, la mirada de Ozempic. El problema es que muchos pacientes están bajando de peso, pero no están ingiriendo suficiente proteína. ¿Cuánta proteína es suficiente proteína? A mí me gusta decirle a los pacientes 60-90 gramos de proteína. 90 gramos, por ejemplo, yo trato de comer por lo menos 90 gramos de proteína para no perder esa masa muscular. También hacer pesas ligeras para aumentar masa muscular. Yo creo que caminar, bicicleta, algo de movimiento para aumentar esa masa muscular. Pero además ejercicio de fuerza, ¿verdad? Para que haya una atrofia muscular y el músculo crezca. Mantener músculo es anti-envejecimiento, es anti-edad. Lo más anti-aging es no perder el músculo. Exacto. Si uno puede mantener su masa muscular, porque nosotros perdemos ciertos porcentajes al año, empezando a la edad de 35 40 años de masa muscular, y si tiene una vida sedentaria, pierde mucha masa muscular. Lo más que uno puede mantener masa muscular es lo mejor que uno puede hacer para vivir bien durante los 70, 80 años. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Y hay correlación entre la pérdida de masa muscular en el cuerpo y la capacidad mental? Sí, la masa muscular es tan biológica y disminuir esa grasa, que la grasa es biológica, hace estrógeno, hace hormonas que son malas para el cuerpo, y entonces lo que sucede es que esa función mental no es buena, es dañina. Y entonces mantener esa masa muscular disminuye quema esa grasa. Puedes utilizar mejor las calorías y quemar calorías y no mantener esa grasa. O sea, el tener más masa muscular ayuda a que el cuerpo necesite más energía para trabajar. Remarquemos eso, porque dos personas pueden pesar lo mismo, pero ¿por qué una persona puede necesitar un aporte calórico más alto que otra? Por ejemplo, hay personas que comen mucho, pero comen cosas que son, tú sabes, nutritivas, no solamente comer, y tiene bastante masa muscular y quema esas calorías. Ahora hay otra persona que el metabolismo tiene menos masa muscular y más grasa, y entonces puede comer un poquitico y aumenta de peso. Si no come lo suficiente, no hace nutriente, entonces va a tener problemas
hormonales, de problemas mentales en el sentido de ansiedad, depresión y todas esas cosas. Pero todo eso viene muy ligado a la proteína. O sea, lo que me estás diciendo es que si una persona no consume suficiente proteína y no está aumentando su masa muscular, menos masa muscular significa que tu metabolismo es más lento, porque la grasa en sí no necesita demasiada energía. O sea, una persona muy obesa que tiene mucha grasa no necesita un aporte calórico muy elevado porque la masa muscular no es muy grande, ¿verdad? Exacto. Las personas que tienen masa musculares suficiente pueden comer mucho y no aumentan de peso, porque el músculo lo está quemando. Exacto, por eso es lo que estabas mencionando, que es muy cierto, que cuando se baja de peso queremos asegurarnos de no perder ese músculo. Entonces, las estrategias, consumir suficiente proteína, tú dices unos 90 gramos, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo, ponte como meta comer 100, si eres una mujer, 100, porque no vas a llegar a 100. Yeah. Pero si esa es la meta, al menos empezamos a buscar la manera de poder llegar, porque 100 gramos de proteína son 90, 100, 110 y para hombres quizás más también, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que mínimo 90, 120, hay personas que depende de la actividad de una persona. Ahora, tampoco no quiere, uno tiene que tener un balance y depende, y no quiero decir, bueno, vamos a hacer esto, 120 gramos de proteína, entonces tener un problema renal, pero una persona saludable, que tiene los riñones trabajando bien y no tienen otras enfermedades, yo estoy contigo. Entre 90, 120, le va muy bien con ese nivel de proteína. ¿Cómo cambió tu alimentación? O antes de hacerte esa pregunta, ¿en qué momento dijiste estoy gordito? Porque ¿cuánto pesabas? ¿Te puedo preguntar eso? Sí, yo llegué a pesar casi 270 libras, como 268. ¿Y eso en kilos? Y hoy estoy en 191. O sea, perdiste un tercio de tu cuerpo. Más de 70 libras. Como 40 kilos. Uh-huh. ¿En qué momento te diste cuenta y dijiste, no, tengo que cambiar, estoy demasiado... Otra cosa, yo he tenido el síndrome de yo-yo, que sube y bajo. ¿Y qué es ese síndrome de yo-yo? ¿Lo tiene mucha gente? Muchas personas tienen yo-yo. Bajan de peso, dicen, tengo que hacer algo. Y entonces bajan 20, 30, 40 libras, se dejan ir y entonces aumentan 40, 50 libras. Por lo que dijimos antes, que no solo perdieron grasa, pero quizás al hacer una dieta un poco desorganizada, perdieron músculo. Entonces ahora el cuerpo necesita incluso menos calorías para sobrevivir que antes. Exacto. Y entonces subía y bajaba. Yo me mudé para California un tiempo y viví en un área rural, en una montaña, y ahí hacía mucho ejercicio, comía totalmente diferente. Y casi haciendo nada, bajé 40, 50 libras. Regresé a Miami y entonces vino COVID. Y durante el tiempo de COVID, yo estaba corriendo una unidad de COVID en el hospital. Y ahí donde aumenté 70 libras. Creo que fue el estrés de COVID, casi no dormía. Y creo que el dormir es muy importante. Hablamos de dormir ahorita. Y creo que en mi vida, cuando he dormido 5, 6 o 7 horas al día, yo fui hospitalista por mucho tiempo también. Me llamaban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y nunca tuve esa oportunidad de regenerar las células. Durante COVID aumenté de peso y yo dije, wow, yo no puedo estar así más, no más. Y entonces cambié los hábitos alimenticios, traté las medicinas esas GLP-1, GLP-1s, y esa combinación fue muy positiva para mí y cambié todo y porque yo sé lo que tengo que hacer. Déjame que te haga esa pregunta porque has dicho algo interesante. Yo creo que casi todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no lo hacemos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Esa es buena pregunta. El ser humano es así. Sabemos lo que es bueno, pero es como el fumador. Es una adicción. Parte de tu cerebro te lo pide. Es una adicción. La comida es una adicción, fumar, tomar. Estas medicinas del GLP-1 te quita esa ansiedad, lo que le dicen el ruido de comida, te lo quita.
el metabolismo de nosotros siempre nos está pidiendo, si somos obesos, comer. Siempre nos está pidiendo. Y esta medicina te lo quita. Y puedes llegar a un punto. Yo tengo pacientes donde llegamos a un punto que ya ese termostato lo estamos haciendo nuevo. Por ejemplo, ya no pesas 250, 260 libras. Te llegamos a 180, 175 libras y estás ahí suficiente tiempo para hacer resetear ese termostato y ya tú aprendiste a comer de nuevo, ya tienes nuevos hábitos alimenticios y gracias a esos nuevos hábitos te puedes mantener sin medicina o sin hacer nada especial, nada más que mantener, comer igual, es el ejercicio y te da energía. ¿Tú has notado que después de haber perdido todo ese peso, que tienes menos antojos? Sí. ¿Cuál es la causa verdadera de los antojos? Es parte del cerebro que te está diciendo tienes que comer. Es la fisiología de uno. En inglés le dicen ruido de comer, food noise, y eso que son antojos, que tu cuerpo te dice tienes que comer azúcar, tienes que comer grasa, tienes que comer, te lo da esos antojos, chips o sal, porque tu cuerpo quiere mantener ese peso. Y parte es todos esos aditivos que añaden a la comida, ¿verdad? Que hay tantos aditivos que crean una adicción fisiológica, pero también mental, ¿verdad? Sí. Y es interesante y es lamentable que nosotros en los Estados Unidos tenemos que... Las compañías que están haciendo estos tipos de comida deben de ser un poquitico más responsables. Yo sé que el pueblo no quiere gastar mucho dinero en comida, pero no es justo que también en un país hagan, por ejemplo, salió el otro día en las noticias que el mismo cereal en el Canadá tiene diferentes ingredientes que en los Estados Unidos. ¿Por qué si el mismo cereal, que es más saludable en el Canadá que en los Estados Unidos, por qué están haciendo eso? Eso, tú sabes, porque en Canadá tiene que tener, no le puedes poner estos diferentes... Colorantes, correcto. Los colorantes y esas cosas. Pero aquí en los Estados Unidos es aceptable. Y esperemos que esas compañías, con la presión del público, llegue el día en que hagan cambios aquí. Y mi esperanza es que poco a poco desarrollemos una conciencia de comer. ¿Tú crees que cuando una persona llega ya a su peso óptimo por muchos años, yo creo que para eso se tardan años, no es algo que que puedes hacerlo 3 meses después, pero ¿tú crees que cuando una persona después de 2 años de haber llevado un estilo de vida saludable, haber aprendido, haber creado una nueva conciencia y una nueva relación con los alimentos, puede tener excepciones en las cuales a conciencia? Porque yo creo que eso es importante. A veces la gente dice, ay, es que he pecado. Eso es a desconciencia. O sea, un humano saludable podría a conciencia decir, mira, yo este día voy a tomarme un postre, hoy, por la tarde, a las 7 de la tarde, porque voy a ir con las amigas o voy a hacer ese exceso. Yo creo que esto es una decisión a conciencia, pero ya no se convierte en pequé. ¿Cómo les ayudamos a desarrollar esa conciencia? ¿Tú crees? Yo creo que eso toma años. Creo que es más de años, es por toda una vida. Ya cuando uno llega a un peso y llega a 175, vamos a poner ese número, el peso ideal. Cuando llegas a tu peso ideal para ti, por el resto de tu vida tienes que tener esa vigilancia. Si no tienes esa vigilancia, vas a aumentar. Es como el alcohólico que dice, bueno, tomarme un traguito y hace 2 años que no... Es como empezar el primer día. Y la obesidad y ese problema de comer es igual. Si no es algo que es día a día. Imagínate que nosotros tenemos que comer 3 veces al día o varias veces al día para sobrevivir. Y es difícil, pero
es por el resto de la vida que tiene que estar encima de eso. ¿Recomiendas pesarse con regularidad? Sí. ¿Cada cuándo? Depende de la persona. Hay personas que yo le digo que se chequeen, los pacientes severos, usted tiene que chequear todos los días, pésate. Sabiendo, es como el paciente de fallo cardíaco. Ese paciente, si aumenta mucho de líquido o mucho de peso, tienes que hacer ajustes todos los días, o si no va a caer en el hospital. El obeso es igual, problemas de obesidad es igual. Si no lo estás monitoreando, y te estoy hablando de pacientes severos, no te estoy hablando de personas, tú sabes, de un peso ideal. Ese paciente todos los días le digo que se chequee el peso. Ahora, le doy un límite, 2 libras, 3 libras, depende si has tomado, tiene que ser a la misma hora. Y hay pacientes que le digo que se chequeen toda la semana, una vez a la semana. Un sábado, a la misma hora, por la mañana, antes de comer, una vez al mes. Depende del paciente. ¿Qué le dices a esos pacientes que se sienten estresados con la báscula? Se estresan con la báscula y pesarse se les convierte en una obsesión y a veces no saben si es mejor pesarse, no pesarse. ¿Cómo les podemos ayudar? Pienso que yo le hablo y le digo, mira, esto es un proceso que lo estamos haciendo, lo estamos monitoreando y yo pienso que ver cómo te está yendo es importante, no sentirte mal si no tienes éxito. No todos los días, una persona no puede bajar 1 libra diaria, es imposible, no es saludable, es malo. Pero yo creo que una actitud positiva no es nada malo para ese paciente que tiene un problema de obesidad severo, porque ese paciente se va a morir, va a tener una muerte prematura, le va a dar un ataque al corazón. Bueno, la realidad es que diabetes. tú no ves mucha gente de 80 años obesa, ¿No? porque se han muerto antes. Sí. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo personalmente le digo a las personas, a ver, cuando tú empiezas, si te obsesiona el peso, no te peses, pero tienes que empezar a hacer modificaciones de alimentación. Y lo primero que vas a notar es que se pierde volumen. O sea, las primeras semanas se pierde más peso porque hay una pérdida de retención de líquidos. Sí. Que a veces la gente dice, ¡ay, perdí tanto en las primeras 2 semanas y ahora no pierdo! Bueno, es que lo que perdiste fue agua, no perdiste mucha grasa. Claro. Ahora viene el trabajo de perder grasa. Pero cuando una persona está en el peso saludable, yo me considero llevo en el mismo peso muchos años, yo soy obsesa, me peso todos los días. Porque yo sé que si un día yo veo 400 gramos de diferencia a 1 libra, yo me peso a la misma hora, habiendo hecho lo mismo en las mismas circunstancias cada día. Y es más fácil pensar, ¿qué hizo diferente que tengo 2 libras más hoy? ¿Bebí alcohol el día anterior? Ok, es retención de líquidos. Vale, no se ha convertido en grasa permanente todavía. Pero hay que tener yo creo, un conocimiento de cómo el cuerpo funciona que muchas veces no lo tenemos. Exacto. Pero cuando tenemos ese conocimiento de cómo el cuerpo funciona, es más fácil perder 5 libras o 2 kilos que perder 5 o 6 kilos o 20, 15 libras. No es una obsesión. Tú tienes muy buen peso, te chequeas todos los días y yo pienso que eso es algo positivo, eso es bueno, te estás monitoreando. Y eso es la idea que le trato de vender a los pacientes, que no es una obsesión. Ahora es una obsesión que si aumenté 2 libras o no estoy bajando lo suficiente, eso no. Nosotros estamos mirando las metas para ese paciente, depende del peso, si vas a bajar 5 libras al mes, 6 libras, 7 libras, 3 libras, todo depende del paciente y cuánto pesa. Pero estar encima de eso y mirarlo todos los días, yo pienso que es saludable. Hay personas que les da estrés. Yo no estoy intentando bajar de peso, estoy intentando siempre estar en el mismo peso y monitorear y saber qué ha pasado. Fui al baño las veces que generalmente voy, qué cambios han habido. Y pienso que si nosotros conocemos nuestro cuerpo y tenemos esa relación positiva de decir yo tengo que pesarme y lo haces todos los días, para mí, yo digo obsesión en el sentido de que si yo estoy de viaje y voy sin mi báscula, me siento como que he perdido mi brújula, sí, de que yo todas las mañanas me peso. Pero para mí y para un paciente que ya, como tú, que has llegado a un peso saludable, ¿tú te pesas todos los días? Sí. Yo también.
Antes no. Nunca sabía. ¿Tenías miedo? Yo creo, sí, tú sabes que es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que uno dice, no, ¿para qué chequear? ¿Para qué ver lo que uno pesa? Pero volviendo al tema de la memoria, hay una relación entre el sobrepeso y la demencia. Sí. Imagínate que ese paciente obeso, número uno, va a tener problemas vasculares, va a tener problemas de circulación en el cerebro, presión alta, diabetes. Obeso, vamos a decir que no tenga diabetes, presión alta, nada. La grasa es inflamatoria, causa inflamación. Y entonces, si tienes problemas inflamatorios, eso es malo para el cerebro. Estamos hablando ahorita de las placas que uno coge en el cerebro y la vascularización del cerebro. Con la obesidad, eso empeora. La obesidad te da muerte prematura y tiene muchas personas en el mundo deshabilitados, con diabetes, artritis, no puede moverse, ansiedad, depresión y no se sienten bien, no son felices. No te estoy diciendo todo, pero en su gran mayoría, en su ¿cierto? gran mayoría. Y todas esas condiciones por el sobrepeso que se lleva, luego hay riesgos de otras enfermedades. O sea, es una cadena, un ciclo vicioso que no se puede parar. Cáncer. La enfermedad que le da más miedo a todo el mundo. Uh-huh. Doctor José David Suárez, gracias por estar en Cómo Curar, por ayudarnos a entender que hay maneras, estrategias de conservar nuestra memoria y que el peso y las hormonas las tenemos que tener bajo control. Gracias. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.